Gracias, Eduardo. Se parecía, ¿te acuerdas en la clase cuando estaba el profesor y mandaba a callar? Pero no, no es el caso. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por su asistencia. Un lunes por la mañana hemos llenado, hemos tenido que abrir en streaming la jornada porque no cabíamos todos. O sea que muchísimas gracias a todos por el apoyo y muchísimas gracias a ti, Alejandra, por dedicarnos un tiempo de tu trabajo y de tus ganas y de su entusiasmo. Porque, bueno, cuando nosotros montamos estas jornadas, independientemente del nombre, independientemente de lo que vayamos a hablar, tenía un porqué, ¿no? O tiene un porqué. Los empresarios hemos detectado, no somos insensibles, una brecha cada vez mayor entre lo que son los trabajadores y los directivos y los empresarios, ¿no? Cada día encontramos con que hay un cierto malestar, un cierto rum rum, me imagino que va por casas, ¿no? En el que pues, los trabajadores no se sienten respaldados, no se sienten con recorrido, no se sienten con afecto, y nosotros como empresarios pues valoramos que no encontramos personas con buena actitud, con ganas de trabajar, con espíritu de empresa. Y aquí hay dos maneras, o nos podemos dar dos palos, uno de cada lado, y a ver quién aguanta hasta el final, o hacemos un acto de responsabilidad y empezamos a escuchar. Entonces, ¿qué le hemos dicho? Cuando empezamos a hablar con Alejandra, que como socióloga pues sabe más que todos nosotros, y además tiene un prisma que no tenemos de contaminación ni de sesgo, digamos, los empresarios, ni tampoco los trabajadores, le dijimos, mira, tú eres socióloga, eres una persona que tiene una reputación, vente a hablarnos qué es lo que pasa en el mercado. Empezamos a hablar de la gran dimisión en Estados Unidos, de por qué aquí no se daba, pero por qué sí había este descontento. Empezamos a hablar de cuáles eran las líneas de trabajo por las que se están llevando las grandes empresas de España y de Europa, ¿no? En materia de recursos humanos, de cualificación, de seguimiento de roles, y empezó a armar toda esta jornada. Hemos cogido cuatro empresas de referencia para trabajar con ella, que según me ha transmitido tanto ellas como la propia Alejandra, pues ha sido un trabajo muy fructífero, y la verdad que aquí se ha implicado a todo el mundo, porque que yo sepa, pues la empresa familiar, APD, la propia COE, pues hemos estado ahí todos aportando datos, aportando prismas, que ahora tú vas a tener que hacer con tu habilidad el juego de magia para presentarnos esto, a ver qué coctelera que sale al final, ¿no? Bueno, pero yo les hablo de Alejandra y... Perdona, Boney, puedes pasar para adelante, mi niño. Hay un sitio aquí para ti. Yo les hablo de Alejandra, pero bueno, ¿quién es Alejandra, no? Pues mira, Alejandra Nuño es una socióloga que tiene más de 25 años de experiencia en el mundo de la sociología, en el mundo de la consultoría. Y leo porque es mucho lo que tengo que decir y no tengo tanta memoria. A partir de los 62 años, al que no haya llegado, le voy explicando que esto ya no funciona igual, ¿eh? Bueno, ha sido consultora independiente y colaboradora habitual de varios medios de comunicación, como ESTIC, Expansión, 5 Días, la revista Capital, Semoda, El País, El Mundo y la revista ADN Emprendedor. Es profesora asociado de AI Business School y forma parte de la red de expertos de plataforma noruega Videocation, mentora de Santander Global Women Network, creo que lo he dicho bien, y en el Club de Exportadores e Inversores Españoles. Trabaja en proyectos B2B al 100% personalizados bajo un modelo de outsourcing gracias a un amplio elenco de profesionales que trabajan con ellas y con el que ya verán cómo con los vídeos de colaboración y de apoyo que tiene para todo lo que vaya a decir, porque ella no habla solo, y es lo que dice, sino que después hay otro señor detrás, otra señora que apoya, refuerza lo que ella dice, por lo cual veremos que esto no es algo que le salió solo de su cabecita, que la tiene bastante bien amueblada, sino que además escucha muy bien. Es conferenciante, international speaker en entidades como el Grupo Prisa, Vocento, en IFEMA, en el grupo del Mercado de República Dominicana y Vida Silver.
y nombrada recientemente LinkedIn Top Voice Gender Equity, que para el año 2023 dará su primera charla TEDx en Vitoria-Gasteiz sobre el fenómeno laboral, ¿no?, y la renuncia silenciosa en breve. Hoy la tenemos aquí, creo que es un placer, un honor, y si te parece, te toca a ti. ¿Vale? Muchas gracias, Pedro. Wow. Bueno, pues muy buenos días. Yo creo que se me escucha bien, ¿sí? Como no puede ser de otra forma, quiero comenzar dando las gracias por este regalo de jornada. Y este regalo de jornada por 3 razones principalmente. La primera, porque me ha parecido soberbio. Soberbio la entrega, el nivel técnico, que ya empiezo a mirar por esta parte, el compromiso, la generosidad de todas las personas que habéis participado en la organización de esta charla, de esta jornada, comenzando por todo el equipo interno de COE, por Pedro, por Sandra Blasco, que la veo por ahí en algún lado, por todo el equipo, Rafa, Manolo, de todos los técnicos. Y bueno, tenemos 3, como bien sabéis, la jornada se divide ahora en la charla que vamos a tener a continuación, pero luego vamos a compartir mesa de debate con 3 grandes directoras de recursos humanos y de personas que verdaderamente nos voy a contar el nivel de másters que suman entre las 3, porque menos mal que van a hablar ellas y yo me voy a callar, que estaré más guapa desde luego cuando estemos juntas. Así me gustaría también tener una mención para Lucas Antonio, que no sé por dónde anda, del grupo Hospiten. También me gustaría tener una mención para Luis Delgado, de la empresa familiar de Canarias, que ha sido de gran ayuda. Y por último, una mención para José Miguel, que no quiero equivocarme con ningún apellido, José Miguel González, de Consorcio Corporación 5, que me ha ayudado profundamente con datos, etc. La segunda gran razón es porque, claro, da gusto salir de las grandes ciudades. Si algo tengo clarísimo es que cada vez que no doy una conferencia en Barcelona y en Madrid, y lo voy a decir así abiertamente, suelo decir bastantes píldoras y soy bastante natural, pues ¿qué queréis que os diga? La cercanía, el servicio, el compromiso, es trememundo. O sea, da gusto ir a un Santander, a un León, a un Canarias, a un Tenerife, porque no tiene nada que ver. Y creo que muchas veces esos mensajes no lo tengo tan claro si a veces lo compartimos o lo elevamos bien en la península. Y ya si encima le ponéis ese acento vuestro, pues ya que ya nos habéis ganado a todos. Y por último, quiero felicitaros y agradeceros a todos los que estáis hoy aquí, porque no deja, ¿no?, de ser bueno, pues una muestra de inquietud, de cosas que obviamente, ¿no?, de las personas, la gestión empresarial, estamos ahora en un momento muy complejo, pero el hecho de que vosotros estéis hoy aquí demuestra el compromiso no solamente con la mejora de la productividad y la eficiencia de nuestras empresas, sino con la salud y la mejora de miles de personas, porque obviamente algo está pasando. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Que no me falle esto. Ahí va. Bueno, 24-126. Cada 24 horas, 126 adolescentes se quitan la vida en el mundo. Estos son los escalofriantes datos que se daban el pasado 21 de septiembre en la reunión anual que organizó la UNESCO, UNICEF y la OMS en la Asamblea, en la Alta Asamblea General de Naciones Unidas, y en concreto en la Semana de Transformación de la Educación. Está claro que una cifra como esta, ¿no?, es algo que es una gran paradoja en una sociedad como la que vivimos hoy en día. No tiene sentido. Y quizás una de las mejores personas que explica esta gran paradoja es uno de los mejores expertos en longevidad y en tecnología, que dedica su vida completamente a mejorar la vida de las personas en el trabajo. Y lo podemos leer, ¿no?, el trabajo de este señor, de Sergey Yan, en frases como esta, que me parece tremenda. Hemos creado las tecnologías que alargan la vida, pero parece ser, ¿no?, que no hemos creado una vida que queramos vivir. Es más, este señor en su famosa charla TEDx de Lambrook dice que si le preguntamos hoy en día, ahora, a la sociedad americana, el 60% de los americanos no quiere alargar la vida.
Está claro que algo está pasando cuando el pasado 1 de enero la OMS declaraba el síndrome de burnout como una enfermedad laboral. El síndrome de burnout lo que mide, ¿no?, es cuando el estrés y la presión en el entorno laboral se nos dispara. Y está claro que algo está pasando cuando en este país, en España, 1,2 millones de personas no van a sus trabajos, un 22% además lo hace sin justificar, y cuando nos venimos aquí a esta maravillosa tierra, ¿vale?, tenemos, como bien sabéis todos, y no voy a extenderme en datos, pero tenemos una tasa de paro de un 17,73%, 5 puntos por encima de la media nacional, y sin embargo tenemos una falta, ¿no?, de mano de obra en sectores, probablemente además en sectores que, pues que vienen de una deriva de servicios y de sectores en concreto. Y es verdad que además, curiosamente, ¿no?, pues con este paro y con esta falta de mano de obra en sectores principales para la economía de esta región, pues tenemos la segunda tasa de absentismo más alta de toda España, por detrás del País Vasco. Y está claro que algo está pasando cuando ahora mismo, nada más salir de vacaciones de Navidad, ¿no?, Madrid se entera, con una lona de estas que cuestan además un dineral, no lo podéis ver bien, pues se llena de lonas de este estilo, en la que te dice feliz vuelta y lo que hace un llamamiento a la salud mental, de señores, vamos a volver. Cuidado, cuídense, y cuídense además no solamente salud mental, sino emocionalmente. Y por último, parece ser, ¿no?, que algo está pasando cuando mismamente ayer en el aeropuerto de Asturias, viniendo para acá, los periódicos nacionales, y este es el especial, pero podría tener aquí la portada del Mundo, donde te habla que es la hora de cancelar reuniones porque matan la productividad, eternizan las jornadas y dañan la salud mental. Así que en los próximos minutos, en esta charla que vamos a compartir, mi gran objetivo es intentar contarlo de forma muy light, como un relato amable, pero vamos a ver si somos capaces de ir conjuntamente entre todos entendiendo las transformaciones sociales que estamos viviendo, que son fruto de la complejidad geopolítica, económica que estamos viviendo en estos momentos, y cómo eso, ¿no?, nos está cambiando la forma de entender nuestras relaciones, la forma de entender nuestras vidas, nuestras prioridades, y por supuesto, cómo todo eso impacta a la hora de entender nuestros trabajos. Si entendemos eso y nos enfrentamos, si me permitís, no sé si es lo más adecuado, como los toros, ¿no?, vamos a enfrentarnos a ello así, de frente, quizás esos retos pueden ser las mejores palancas para anclar nuestras propias acciones, sobre todo porque todos nosotros a lo mejor nos descontextualizamos un segundo y podemos ver de dónde venimos y qué es lo que nos está pasando. Y cuando yo entiendo lo que a ti te está pasando, a lo mejor empatizo de otra forma y me hace verte de otra forma, que yo creo que si algo tiene este país es que somos extremadamente solidarios. Y lo voy a intentar hacer, que no sé si es ya complicar un poco la cosa, con esto que me gustó mucho, que salió hace 2 semanas en El País, que se llama el valor de lo liminar. El valor de lo liminar, que es un concepto de un etnógrafo francés, es cuando tenemos un acontecimiento que de repente viene a nuestras vidas, ¿no?, y nos deja como en ese estado de shock, pero en un momento, ¿no?, es como un pasaje. Estudian los pasajes, las transiciones, como si fuesen cosechas. Imaginaos, de una cosecha a otra cosecha. Hay un momento ahí, en ese momento de incertidumbre, donde si lo pensamos un segundo estamos como en un limbo. Y si por un segundo en ese limbo nos pudiéramos concentrar y pudiéramos ponerle foco, quizás a lo mejor también es un espacio de libertad. Sé que es complejo lo que estoy diciendo, porque es muy difícil aislarse cuando la incertidumbre o la inflación no está de nuestra mano. Bueno, esa es nuestra primera parte de la charla, el entender todas esas transformaciones sociales, para que luego veamos el porqué quizás de ese anclaje, ¿no?, de esa nueva mirada y de esas acciones que podemos poner en marcha para encontrar esos diálogos conjuntos de valor
que nos unen mucho más de lo que nos separan. Y para empezar, y ya por último y muy rápido, quiero hacerlo con un pequeño manifiesto, ¿vale? El primero es que, bueno, la charla es densa, es intensa y tenemos un tiempo limitado. Y yo creo que lo que peor se puede hacer en la academia, ¿no?, es pasar de conceptos de uno a otro sin verdaderamente profundizar. Bueno, pues si me permitís, vamos a hacerlo así, pero también quiero hacer un ejercicio de transparencia. Tenemos todos la bibliografía, artículos, fuentes vivas, porque, como bien decía Pedro al principio, aquí han participado muchísimas empresas desde el principio, así que toda esa documentación que alberga luego la profundidad de cada uno de esos conceptos que vamos a ver a continuación está a vuestra disposición. En segundo lugar, como manifiesto, quiero decir que benditos sean los puentes intermedios. Es muy fácil subirse aquí y hablar de un montón de posibles soluciones. No creo en los cambios de hoy para mañana, eso no existe. Los cambios tienen que ejecutarse de forma saludable y sostenida y a la medida de las posibilidades de cada uno de nosotros. Debemos de asumirlo, no tenemos que tener miedo, pero por favor, seamos sensatos, porque obviamente, ¿no?, el día a día tiene sus pros, sus contras y nada que vosotros no sepáis. Y por último, y más importante en este manifiesto, y que además lo acabo de hablar hace 2 segundos en el café, es que creo profundamente en la gestión como fuente de servicio de estar a los demás. Eso solo se puede hacer como fruto del rigor, de la solvencia y de la excelencia. Y desde mi humilde opinión, creo que esto no es campo de lo político. El buscar el bien a los demás, el hacer lo mejor que podamos con nuestras empresas y ese compromiso conjunto que tanto nos une a todos nosotros, honestamente, yo no creo que tenga que ver nada con la ideología. Y ojalá podamos salir de esta conferencia de hoy y de esta jornada y haya conseguido este objetivo también. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar haciendo ese pequeño viaje por todas estas transformaciones sociales que nos están viniendo. Y como no puede ser de otra forma, qué mejor, ¿no?, que empezar con los números. Aquí tenemos la foto de la hardcore economy. Y es verdad, fijaos, el mundo ahora mismo, ¿no?, el 50% de la economía mundial está en manos de 5 países. En el 2020, vamos a poner que esto sea Estados Unidos y vamos a poner que esto sea China. Pues en el 2020 China era 8 veces menor que Estados Unidos, es 4 veces menor que Japón y Alemania. En el 2023 China está muy cerquita ya de Estados Unidos. Japón y Alemania están ya por debajo de ellos. ¿Y para qué nos vamos a engañar? India crece por minutos. Y no nos habíamos terminado las uvas, porque esto es así, no habíamos terminado las uvas el 2 de enero y ya estaba llegando la vicepresidenta de la FMI, ¿verdad?, diciéndonos, señores, el 2023, señores y señoras, el 2023 va a ser un año de desaceleración. Asúmanlo, la mitad, 1/3 de la economía mundial va a ir a recesión, al menos tenemos previsiones de que esto pase en Estados Unidos, en China y en Europa. Es verdad que ella decía que Estados Unidos lo podía bordear. Cuidado con China, porque a lo mejor todo lo que viene con brotes y con la nueva variante de Omicron, pues a lo mejor nos vuelve a desestabilizar o la desestabiliza a ella y en consecuencia a todos nosotros. Y desde luego, pues obviamente una situación de este estilo pues no es favorable a economías emergentes porque van pues con otras circunstancias, por decirlo de algún modo. Esto ya existía en los 90, teníamos al filósofo francés que ya hablaba de este concepto que es la policrisis, es decir, vivimos en una permanente crisis. No voy a hacer, intenté hacer el juego de hablar de todas las crisis como ¿no?, que llevamos tal, pero me parecía que estaba como jugando y no me parecía nada serio decirlo de esa forma. Pero la realidad es esa, la realidad es que estamos en una permanente crisis, que el término ya existía desde hace mucho tiempo y eso es una paradoja constante, de la cual ya hablamos al principio. Es decir, vivir en esta permanente crisis lo que nos tiene, y en ese limbo del que hablábamos al principio, es que estamos ante muchísimas amenazas, como puede ser
la inflación, la crisis de Ucrania, la energía, todo lo que estamos viendo a nivel político, pero al mismo tiempo estamos viviendo las mayores transformaciones tecnológicas, estamos asomándonos a la mayor evolución en términos de conocimiento y en términos sobre todo de conocimiento y progreso y cómo eso afecta a nuestras vidas y, de verdad, muy importante, y al mismo tiempo estamos asistiendo a un empuje empresarial que es digno de, no sé, suena muy pobre, de admirar. Y bueno, sabemos que no es la primera vez, ya lo vimos el pasado verano, lo vimos ya antes incluso, pero son muchos los políticos, son muchos los que hablan de el fin de la abundancia, aunque yo tengo mis dudas, porque bueno, el fin de la abundancia, habrá muchas formas de terminar la abundancia y a lo mejor entramos en la era de la eficiencia, en la era del compromiso o en la era del cuidado. Eso habría que verlo. La pandemia que estuvo, que está, que ahora estamos viviendo la nueva variante de Omicron, la XXB1.5, creo que era, no me acuerdo ahora muy bien, y que sin lugar a dudas tuvo dos efectos principalmente. La primera es que cuando miles de personas salieron a los balcones, se asomaron a un mundo de oportunidades. Y se asomaron a un mundo de oportunidades. Y por primera vez muchas personas empezaron a plantearse la reorganización de sus valores y la reorganización de sus prioridades de vida. Eso tuvo un efecto de pues de un auge de autenticidad, el mostrarnos como somos. Ahí probablemente explica toda esa pérdida de tabúes y cómo de repente había una explosión clara a la hora de hablar de salud mental, de emociones y sin ningún tipo de complejo. Pero también esa nueva forma de entender la vida, que por cierto busca calidad de vida y además también busca la profundidad del en la forma de cómo entendemos nuestro trabajo. Y esto tuvo otra serie de variantes, ¿no? O de impactos. El primero, el auge del yo, que lo que significa es que muchas personas decidieron, pues gracias a la tecnología, gracias a la economía colaborativa, gracias a ese balcón 24/7 donde podemos, pues sí, incluso generar contenido y tener voz, pues plantearse el autoempleo y dejar sus empresas. Y además también muchas de ellas decidieron que querían darle otro significado al trabajo. Así que desde entonces hasta ahora estamos viendo, porque ahora hay que hablar en plural, Pedro, estamos viendo desde el 2020 y ahora en el 23, pues sucesivos movimientos de cómo esto está afectando al mercado laboral. Y es verdad que hubo en el 2020 el profesor tejano Anthony Clough fue visionario, dijo, en Estados Unidos, salvando las distancias de los mercados, porque obvio, estamos hablando de un mercado que tiene un 3,7% de paro que roza prácticamente el empleo pleno, ¿no? Pero sí que es verdad que este señor de la universidad, experto en psicología organizativa, ya lo veía venir, y veía venir una oleada de gente que iba, ¿no? De personas que iban a abandonar sus trabajos. O sea, que empezamos con ese movimiento de la gran renuncia en Estados Unidos en el 2020 y estábamos atónitos. Y lo veíamos además, y las personas se iban por 4 grandes razones. Se iban primero por lo que hablamos antes, ¿no? Porque querían pues tenían esa capacidad de autoemplearse y decidían que se iban de sus trabajos. En segundo lugar, derivada directa de la pandemia, porque querían conciliar mejor con su vida. Así, queríamos conciliar, tener vida. En tercero, no menos despreciable y más con la situación inflacionista y de incertidumbre que estamos viviendo, por razones económicas. Y la cuarta, que me parece extremadamente llamativa, por desafección. La gente de la gran renuncia se iba de sus empresas porque se sentían que tenían desafección, que sus trabajos no les llenaban. En fin, desde entonces hasta ahora hemos ido sucesivamente, como os digo, viendo nuevos fenómenos laborales. El pasado mes de septiembre, unos meses antes creo que fue, al menos nosotros aquí en España en prensa sacábamos los artículos en septiembre, hablábamos de la renuncia silenciosa. El famoso TikToker Hunter Kaimi salía en su canal
bueno, tuvo 3 millones de visitas. Viendo ahora las visitas que tuvo Shakira en estos últimos 48 horas, a mí, francamente, me parece miserable, pero bueno. Y es verdad que este chico, jovencísimo, de 22 años, decía: vosotros vivisteis, vosotros tuvisteis la oportunidad de vivir en un momento donde había esperanza. Nosotros, los jóvenes, no tenemos esa esperanza. Y yo no estoy dispuesto a trabajar en una compañía que no me paga lo suficiente, que además no me cuida y que encima no me permite, después de haber ido a la universidad, ni siquiera poder pagar el alquiler. Así que miles de gente joven le seguían. Sinceramente, no creo que sea la primera vez que alguien haya hablado de la renuncia silenciosa o calentar la silla, o no sé cómo lo podemos llamar. Creo que él no lo inventó, pero que esto existe. Y desde entonces, y probablemente esta no sé si la habéis escuchado, pero es bastante curiosa, eso está pasando justo en estos momentos. Tenemos ahora otro movimiento, que además van con camisetas, etcétera, que se llama el Nepo Babe, que es yo presumo abiertamente de que soy una hija o un hijo casado o casada con, es decir, que tengo privilegios, que yo he nacido con privilegios y presumo de ello. No es un movimiento laboral como tal, pero sí me parece bastante significativo a la hora de, bueno, el esfuerzo, el éxito, el privilegio, me llama la atención. Y por último, hace 2 semanas en Expansión salía a plena página artículos enteros sobre lo que se llama la renuncia express, es decir, gente que va, prueba los trabajos, no me gusta, es que me voy, o sea, sin miramientos. También fruto de que, no nos vamos a engañar, de que mucha gente que se había ido de sus trabajos, ahora cuando cambio de trabajo, pues parece que no le gusta, pero bueno, sea como sea, parece que se identifica esta nueva tendencia. Todo ello al final, si veis la frase, ¿no? Al final, lo que sí que os puedo decir, y al menos en España, por muchos catedráticos de diferentes universidades, entre ellas de la Universidad de Castilla-La Mancha, lo que sí podemos decir, salvando, insisto, las diferencias de los mercados, es que las personas buscan algo más que una retribución económica y a lo mejor están aspirando a sentirse válidas y a sentirse que su trabajo les aporta algo más en esta nueva reorganización de valores. Bueno, sería innegable decir que tenemos una sociedad donde las instituciones democráticas parece ser que se debilitan. Hemos visto crisis identitarias como la salida del Brexit, hemos visto cómo estamos llegando a unos niveles de endeudamiento bastante preocupantes. Eso nos pone en jaque mate los estados de bienestar y, desde luego, son fruto de nacionalismos y de populismos, de ambos, de todos. Y eso lo acabo de estudiar y traigo en concreto esto, me pareció súper interesante porque la consultora Llorente y Cuenca, junto con la plataforma ciudadana Más Democracia, acaban de sacar un estudio el pasado noviembre del 22 sobre The Hidden Drug, es decir, la polarización como la droga, los efectos de la droga. Esto estudiado por personas que son neurocientíficas, neuropsicólogos, etc. Y lo hicieron hicieron este estudio a través de técnicas de inteligencia artificial, escuchando las conversaciones de 12 países, o sea, un total de unos 600 millones de mensajes. Y es alucinante. O sea, los efectos de la polarización afectiva. Estoy hablando de la polarización afectiva. Aquella en la que se convierte en el que parece esto una batalla escatológica, o tú o yo, cuando trasciende la polarización ideológica. Tremendo. O sea, se observa claramente en estadísticas, en números y en datos la subida de un 40% a nivel global y en España un 35%. Parece además que hay 5 grandes temas que nos unen en esta batalla los unos contra los otros, que por supuesto son el feminismo, el aborto, el cambio climático, el sindicalismo y la inmigración, ¿no? Esta es la nueva forma de coexistir como comunidad. Esto lo que tiene son inminentes consecuencias. Los politólogos advierten de la grandísimo peligro. Lo acabamos de ver hace una semana precisamente en Brasil y hace nada también en el Capitolio en Estados Unidos. Así que bueno, sociedades más cerradas, tribus más cerradas, ojo. Y todo esto
todo esto, pues nuevas paradojas, porque surgen movimientos sociales, porque durante todo este tiempo este mundo, como no ha parado, pues obviamente seguimos mejorando en temas sociales. Y esos temas sociales, como pueden ser los derechos como pueden ser los derechos de etnias o de colectivos, como puede ser la comunidad negra, etc. ¿Qué pasa? Que cuando estos movimientos surgen, como es el movimiento woke, y de repente, ¿no?, en estos años, quizás en este caldo de cultivo del que venimos hablando, de repente parece ser que se expropian de algo que debería ser común y que nos debería de unir a todos como comunidad, de repente se expropia y es, ¿no?, embelesado por una cierta ideología, hasta el punto que los que no, en cierta forma, no sé, son defensores de todas las pluralidades sexuales, de género, de etnias, pero parece ser que lo hacen incluso desde un tono que roza el autoritarismo. Algunos sociólogos lo llaman el racismo, porque al final cuando llegamos a ese extremismo, primero, ¿no?, cuando además parece que solo pertenece a unos cuantos y llegamos a ese extremismo, pues es el racismo de los muchos sin el uno. Es el endograma, ¿cómo es? El endogrupo dominante. Y si eso, ¿no?, y aquí ya hay muchísimas personas también trabajando en esto, porque parece que tenemos o que asistimos al nuevo virus, el virus de la moralidad, ¿no? Bueno, pues os invito a que leáis al psicólogo y al psiquiatra Pablo Malo. Aquí podíamos estar mucho tiempo hablando sobre todo esto. Todo este ruido que vivimos, todo este ruido, pues también la nueva paradoja, porque qué bonito y qué bien y que tengamos esa democratización de la información. La información y la digitalización y el uso de Internet está clarísimamente demostrado cómo ha llevado salud y bienestar a todos los colectivos, a todos, ¿vale? Pero también os digo, ¿hasta qué punto esa democratización de la información es real? Muchos hablan de las nuevas minas de oro de los datos. Y os voy a dar un dato. ¿Sabíais que algunas tecnológicas tienen más personas en nómina en sus departamentos de comunicación que toda la redacción del Washington Post? ¿De verdad tenemos una democratización de la información? ¿De verdad controlamos? Y lo que más me preocuparía, ¿y hasta qué punto nuestras empresas y nuestros servicios y nuestros productos dependen de estas tecnológicas o de estas empresas? ¿Y hasta qué punto todo este ruido? Porque, ojo, cuando hablamos de fake news, cuando hablamos de monetarizar, ¿cómo se diga? Perdón, el discurso del odio, que lo vemos claramente hace un segundo, ¿no? Lo vemos también incluso con la realeza, que están ahora vendiendo libros como churros, ¿no? Oye, ¿es que nos podemos montar un canal de tele? Yo estoy pensando en una persona en concreto, un expolítico que no está ahora mismo en Primera División y se ha montado un canal de televisión. Es decir, y no tiene por qué ser político. Mañana nos montamos un canal de tele o de Twitch o de tal y de repente nosotros, ¿verdad?, todos estos empresarios y empresarias que tengo yo enfrente, que llevan luchando y trabajando y generando riqueza y puestos de trabajo desde hace miles de años, de repente alguien, pues no sé, parece que nuestra reputación queda como desdibujada con alguien que acaba de llegar nueva escena. Cuidado con todas estas cosas. Todo esto al final, y es una de las grandes tendencias de cara al 23, es la pérdida de la confianza, que también es verdad que tenemos muchísimas posibilidades, porque todo esto, si os dais cuenta, es el yin y el yang, ¿no? De forma constante, lo podemos ver como queramos, pero sí que es verdad que ha habido una pérdida de la confianza. Son muchos los consumidores que dejan de confiar en las marcas porque se han visto abocados a la pérdida de sus datos, no tienen muy clara la trazabilidad de sus identidades. Desde el punto de vista empresarial, a mí me parece que esto es absolutamente fundamental y esto es hablar de salud y bienestar, especialmente para la pyme, porque es muy importante en el parque competitivo en el que vamos a estar, las personas, los consumidores, van a poder, y eso es muy bueno, controlar sus identidades tokenizadas.
Así que ojo con toda esa transformación, modernización y sobre todo por nosotros mismos, por nuestra propia salud y por la viabilidad de nuestros negocios. El cuidado y la recuperación, por eso os digo, tenemos que entender todo esto para ver las oportunidades que tenemos y luego el sobreesfuerzo que conlleva todo este cambio también. Perdón. Bueno. Claro, ante este panorama completamente de desafección, de sobreesfuerzo, de pérdida de confianza en las marcas, en las empresas, en las instituciones, se podría decir también, ¿no? Y además es normal que en épocas de incertidumbre y de inflación el Estado, pues, ¿no? El estado de bienestar pues, asome como redentor y de subvención y de ayuda, sobre todo a todos esos colectivos que lo están pasando muy mal. Lo que pasa que, fijaos, cuando hablamos del Estado, a veces tengo la sensación de que estamos hablando del Estado surtidor de felicidad. Y claro, cuando nos ponemos a hablar de la felicidad en esta sociedad, a mí me da muchísimo curiosidad, porque cuando vemos el ranking del World Happiness Report, resulta, este es el del 22, España está en el 29 como país, por los criterios que utilizan, y Arabia Saudí está en el 25. O sea, me llama la atención. Y luego también me llama la atención entender muy bien qué es la felicidad, ¿no? La felicidad es un estado de estar feliz, así, constantemente feliz, como Happy Pandy, es decir, como lo vemos en Instagram, donde estamos viendo que pasamos del yate de Ibiza y luego nos vamos y si no, no somos nadie, en ese 24/7, ¿eso es la felicidad? ¿O la felicidad es la mía, como bien dice el psiquiatra José Antonio Marina, que le da pánico de repente con este nuevo concepto de la felicidad, porque la felicidad es la mía y el resto que le den? Entonces, bueno, no sé, cuidado, ¿sabes? Y luego, sobre todo, ¿no? La felicidad también puede ser que sea algo que emana de eso que decíamos al principio, de que mi trabajo me puede aportar, de que puedo ser alguien válido y que pertenezco a un grupo y que aporto, y todas estas cosas que parecen bastante inherentes en la biología humana, porque los humanos somos cuerpos sociales, eso sí que te lo pueden decir los sociólogos. Así que ya queda poco, ya os dije que era intenso, pero vamos, ya estamos llegando, ¿vale? Y todo esto, son muchos los expertos que vienen hablando, que yo estoy enamorada, y al final no hay una conferencia donde yo no mencione a este paisano, como digo yo, hablando en asturiano, que es uno de los mejores filósofos, que es el coreano, residente, bueno, con nacionalidad alemana, que es Byung-Chul Han, lleva haciendo ensayos y libros, es, vamos, prolífero, está todo el día aportando, y ahora acaba de sacar uno de los más recientes, son el concepto de las no cosas. Es decir, oye, esto de estar 24/7 en demand, en consumo, en esa felicidad, en ese contenido, pues a lo mejor está fenomenal para los marketplaces, que no lo tengo a veces tan claro tampoco, pero quizás a lo mejor esto no sea lo más sensato para las personas. No tengo claro si las personas podemos estar 24/7 ongoing y en consumo, y eso llega, ¿no? Y tampoco tengo claro si podemos estar viviendo en la nube, en Instagram, no lo sé. No sé si hay un momento donde tenemos que desconectar y vivir, y abrazarnos y hablar y buscar tiempo para pensar, para reflexionar, para mejorar, para modernizar y para ver cómo podemos hacer que nuestras empresas sean muchísimo más eficientes y por ende hagamos gente que trabaje sólida y comprometida con nosotros. Quizás eso requiere que de vez en cuando nos desenchufemos y paremos, porque no queremos ser las no cosas. Así que, fíjense, hay una nueva tendencia laboral, y lo estoy viendo en ofertas de empleo incluso, ¿no? Donde se ofrecen espacios, tanto físicos como en horarios, específicos ya, en esa nueva era de captación y motivación al talento, de espacios para pensar. Y pues, bloquea tu agenda, ten tu tiempo, igual que para comunicarnos, que a veces no, hay que reunirse, la flexibilidad de la videollamada, de la digitalización está muy bien, pero a veces el encuentro físico también es muy importante y a veces muy productivo. Todo esto
Es inevitable que no lo pongamos. Sabemos perfectamente que hemos tenido un sistema productivo donde, que hemos llamado riqueza y progreso, pero que constantemente ha dañado también nuestro planeta. No voy a entrar aquí, muchísimas polémicas, pero esta es la realidad de la pérdida de biodiversidad, que además es la futura consecuencia de las futuras pandemias, porque cuando perdemos biodiversidad perdemos equilibrio, el equilibrio de lo que es la esencia natural, de la naturaleza. Queda poco. Y todo esto, en esto, pues tenemos una nueva cartografía demográfica. A mí me encanta, yo trabajo mucho en temas de longevidad y tecnología y salud. A mí me parece que es un regalo. La cartografía demográfica es un regalo, que es verdad que hemos llegado al número de 8.000 millones de personas por primera vez, pero nuevamente está en esa ambivalencia que vamos viendo, ¿no? Esa paradoja todo el tiempo. Porque por un lado es una grandísima oportunidad. Lo primero porque, bueno, ya sabe, como dato, por primera vez también hay más mayores de 65 años que niños de 5 años en el mundo. Y esto implica, pues, cambiar, ¿no? Esa nueva vida de la que venimos hablando, entre otras cosas, porque si vamos a vivir más, pues probablemente se nos acabó la vida lineal, qué bonito. Es decir, esto de estudiar, trabajar y me jubilo, quizás a lo mejor ya no va siguiendo así, porque ahí tenemos a Isabel Allende, que se acaba de casar a los 77 años. Es decir, cuando le ganas vida a la vida y la ganas con equidad y con libertad, pues puede ser que sea una grandísima oportunidad para vivir eso que veíamos al principio, que los americanos no querían vivir, pues si lo hacemos, ¿no? Si tenemos esas tecnologías, si lo hacemos con salud, si lo hacemos con plenitud, pues puede ser que queramos emprender, que queramos al final la vida, ¿no? Que gana oportunidades. Obviamente tiene la otra cara, es obvio. Y lo estamos viendo todo el tiempo en nuestros telediarios, ¿no? Primero tenemos un reto intergeneracional. Parece ser que uno de esos binomios que tan improductivos son y que tanto nos separan es la convivencia entre los seniors y los mayores, y entonces de repente los tiktokers que hablan de la renuncia silenciosa. No creo nada. Creo que hay un discurso que espero verlo hoy, donde nos une mucho más de lo que, insisto, que creemos que nos separa. Por supuesto, implica las brechas, porque no nos vamos a engañar, y esto no es una cuestión ideológica, volvemos a lo mismo. Es que la realidad es que las personas del paro, ¿no? Se eleva, o sea, las tasas de paro en mayores de 65 años se disparan, a partir de los 45 años se disparan, y además tiene una connotación muy sujeta a colectivos vulnerables, como puede ser más a la mujer, ciertas etnias, etcétera y tal. Igualmente, bueno, lo sabemos perfectamente que el sistema, ¿no? Lo hablábamos al principio, cuando perdemos, calidad de nuestros estados de bienestar, puede ser que nuestro sistema sanitario esté en jaque mate, y desde luego es un jaque también para el sistema de pensiones, y más con el endeudamiento en el que estamos entrando. Y ojo, que llegan ahora los baby boomers, ¿no? Y que tienen una media de pensión de por encima, más o menos, o de las más altas, de 3.000, que tampoco es tanto para otras cosas. Pero bueno, a ver si esto va ahora. Así que, ¿qué os vamos a contar? Que hay una falacia, hay una gran falacia de la igualdad. La igualdad en una sociedad, ¿no? Dicen los sociólogos, que la sociedad es cuando uno tiene comportamientos en cierta forma automatizados, y eso nos permite vivir de una forma un cierto seguro, sin tener que pensar en ciertas cosas. Pero claro, si para mucha gente y cada vez más el tener que pagar o no una factura puede ser una decisión extrema todos los días, pues puede ser que eso sea complejo. Y si tengo 2 niños y vivo a 2 horas de mi trabajo y no sé, puede ser que haya muchas situaciones en estos momentos donde esa igualdad, incluso personas que quieren cambiar sus vidas. Que ayer venía yo con alguien que trabajaba 20 y tantos años en el avión, trabajaba en hostelería en este caso, ¿vale? Y me decía, yo quiero, pero es que Alejandra, yo llego a casa a las 12 y pico de la noche todos los días, y mi pareja y yo hemos estudiado lo mismo,
pero él llega a las 3:30. Es decir, no me entendáis mal en lo que quiero decir, pero salir a veces de ciertos círculos no es tan fácil. Y ese no poder salir al final prima a la hora de poder tomar, a la hora incluso de estar foco, ¿no? De tener foco, de estar tranquilos y de tomar decisiones. Y os voy a dar un dato, que no sé si lo sabéis, pero España es el mayor consumidor de psicofármacos de Europa, el tercero de opiáceos por detrás de Estados Unidos a nivel global. Cada 2,5 millones de personas toman psicofármacos en este país. Y hay algunos, como Remedios Zafra, que dice por ahí que ahora se consume para producir. Antes consumíamos pastillas para pasarlo bien. Esto son realidades que también, por cierto, nos llama mucho la atención los nuevos movimientos sociales, porque antes los movimientos sociales eran para cambiar el mundo y ahora parece que los movimientos sociales es para volver a lo que teníamos o para intentar llegar a lo que nunca hemos tenido, como puede ser el caso de Irán. En definitiva, se podría decir también, ¿no?, que toda esta pérdida de esta falacia de la igualdad y esa pérdida de esa calidad de vida, se podría decir que, bueno, hemos visto que por primera vez desde el 2008 la tasa de pluriempleo en España está llegando a los máximos niveles. En concreto, 547.800 españoles tienen 2 empleos a día de hoy. Y lo hacen por 2 razones principales. La primera, por motivos de conciliación y la segunda por motivos económicos. Y lo vimos también el pasado noviembre, el pasado otoño, como las nuevas colas del hambre obedecen a gente que muchos de ellos están trabajando o están estudiando y que había 13 millones de personas que podían estar en riesgo de exclusión a pesar de tener una nómina. Y esto además pues, hace mayor brecha aún en lo que son las 2 Españas, la del norte y la del sur. Aquí es donde está mi ángel de la guarda, varios de ellos que han participado en esta jornada, como puede ser Luis de la empresa familiar de Canarias, como puedo haber tenido la ayuda de Javier Esteban, que es uno de los mejores expertos en empleo, trabaja periodista en El Economista, y por supuesto de José Miguel González, que siempre me lío, Corporación 5. Me han ayudado a intentar, perdonad, porque es muchísima información de datos, de previsiones de que ya probablemente todos vosotros, y que yo lo voy a pasar rápidamente del gasto presupuestario y de todo lo que nos viene a nivel laboral, que lo sabéis que además este año estamos en año de comicios y vendrán muchas cosas de lo que se pondrá en marcha, pues tendrán un tinte electoral. Bueno. Os voy a decir una cosa. La pandemia tuvo un efecto de desglobalización, eso es así. Puso en jaque mate todas las cadenas de valor y nos dimos cuenta de nuestra vulnerabilidad y tuvo muchas consecuencias, pero son pocas las veces que a veces contamos las cosas de otra forma. La pandemia lo que tuvo también fueron la creación de nuevos espacios globalizados. Nuevos espacios globalizados que nos unieron. Y eso se llaman los New Public Goods. Y uno de ellos es la salud. La salud entendida como la describe y la definición de la OMS. Porque salud no es carencia de enfermedad. Salud es equilibrio. Y por primera vez la salud salía de su área funcional, que es la de curar la enfermedad, y transaccionó a todos nosotros y impactó de pleno en toda la praxis empresarial y en nuestras relaciones. Y por primera vez todos nosotros empezamos a entender, pues, toda la gente que está trabajando en sostenibilidad, en medioambiental, empezamos, de hecho muchos informes vemos sostenibilidad, vemos medio ambiente, pero no vemos personas y salud. ¿Vale? Nos estábamos dando cuenta, empezamos a entender, cuando la salud transacciona hacia esa praxis y nos llena a todos de forma transversal, nos damos cuenta de que salud empieza a ser un modelo de gestión en sí mismo. Y eso es lo que vamos a ver. Y aquí, con todo este background, es entendiendo todas esas cosas que están pasando, esas transformaciones sociales, es donde podemos empezar a ver las posibles soluciones o las posibles acciones que debemos de ir implementando. Y fijaos, cuando transacciona, lo transacciona de 2 formas diferentes. En primer lugar, a nivel externo, es decir,
perdón porque se nos ha ido muy rápido, a nivel externo, entendiendo el concepto de progreso y de abundancia desde una economía regenerativa. Es decir, trasciende la sostenibilidad. No solamente la economía tiene que ser sostenible, sino que además puede regenerar. Y eso estamos viendo grandes ejemplos, gracias a la tecnología, en la agricultura. Se están haciendo muchísimas cosas por no solamente ser cuidadosos con las personas o con nuestro campo o con nuestros productos, sino también aportar y mejorar esa biodiversidad de la que hablábamos al principio. Y cuando hablamos de cómo esa salud impacta en la praxis de nuestras empresas, se convierte en un modelo de gestión empresarial en sí mismo. No es un silo de ningún departamento, sino que es un ADN que entra dentro de todos nosotros y lo compartimos como un discurso de valor dentro de nuestras compañías. Es decir, es un discurso de valor para talento, es un discurso de valor para los financieros, es un discurso de valor para la gente que está en ventas, porque todos estamos contribuyendo a tener empresas más saludables. ¿Qué significa tener empresas más saludables? A ver, la tecnología. Ahí vamos. Pues vamos a empezar. 10 grandes, ya estamos llegando, ya vamos a ello. Lo primero de todo, foco. 2023, foco. ¿Qué significa tener foco? Foco es porque, por cierto, hablar de personas y salud, hablar de inversión en personas y salud, es hablar de negocio. No hay un binomio. Aquí se acabaron los binomios. Hablar de foco es poner la vida en el centro de los negocios. Y esto es lo que veíamos ayer en el mundo. Es decir, cuando lo que queremos, empezando por este entorno inflacionista y con esta magnitud de incertidumbre económica que manejamos y recordando el concepto del valor de lo liminar cuando estamos en ese momento de limbo y haciendo uso de las palabras de Luis Delgado de la empresa familiar canaria y del Instituto de Empresa Familiar, el 23 año de desaceleración va a ser el año de despegue porque más que nunca la eficiencia, la rentabilidad tiene mirada introspectiva en la compañía. Cada uno, como decíamos, desde esos puentes intermedios, seamos serios o solventes, pero tenemos que perder el miedo a hablar de modernización de nuestros negocios, porque el mundo cambió. Y mira, me voy a salir un segundo porque creo que me va a ser más fácil y dije que no lo iba a hacer, pero lo voy a hacer. A mí me acaba de pasar y voy a hacer un ejemplo personal. Yo me acabo de cambiar de compañía, da igual, de una compañía de salud. Y resulta que esta compañía me manda los contratos que son más de 100 folios, en grapas además, 100 folios, de verdad. ¿Quién tiene tiempo para leer 100 folios? Punto número 1. Punto número 2, para cualquier cosa, pues yo tenía un problema en una pierna y tenía que seguir con mi fisio. Oiga, me tiene que traer la... Digo, perdón, ¿le tengo que traer la tarjeta? O sea, yo pensando, menos mal que vivo en Gijón, pues estuviese todavía en Madrid, a ver quién lleva la tarjeta. Y digo, ¿no se la puedo juntar? Es decir, o sea, no. O sea, yo piense, no, dos telediarios, la gente joven sobre todo. O sea, es otro mundo, es otro mundo. O sea, lo único, lo vemos desde el principio, queremos vivir en calidad y queremos tener empresas rentables. Pues tenemos un montón de oportunidades para eliminar ruido, para hacer las empresas más eficientes, no nos sobran los márgenes y eso es hablar de salud y protegernos a nosotros y a nuestras compañías. Y luego, los consumidores no lo aceptan porque no tenemos tiempo, porque es absurdo estar adjuntando fotocopias del carnet de identidad y de la tarjeta sanitaria para que usted me dé para una fisio. O sea, yo no quiero pensar, gracias a Dios, que no me pasaba nada grave. Pues todo eso es foco de huida o de renuncias silenciosas en la mesa de nuestra gente. Y esto lo tenemos que comprometernos y dejarnos bien asumirlo desde la alegría, si me permitís la expresión. En segundo lugar, hablar de competitividad y de innovación es tiempo. Es sacar tiempo, como bien lo dice Xavier Marcet, la innovación en vena. Y la innovación
pasa por tener tiempo para pensar, redefinir, reseñar, reestructurar funcionalidades, asumirnos en el ADN de nuestras empresas. Tenemos que trabajar la excelencia de los servicios, aportación de valor y constantemente mejorando. Porque si tenemos ese tiempo, al mismo tiempo, si vamos, ¿no?, haciendo esa maniobra, al mismo tiempo iremos ganando tiempo de calidad, porque la nueva productividad, el progreso y el bienestar y la riqueza sobre todo, quizás estamos yendo a un nuevo sistema que trabaja la calidad versus el volumen. No se trata a lo mejor de volumen, sino se trata de eficiencia, de rentabilidad, como hablábamos al principio. Y ese tiempo a lo mejor lo debemos de utilizar para pensar, para mejorar y para trabajar el liderazgo facilitador y estar haciendo cadenas constantemente de personas. Yo en esta organización he trabajado en cadenas de personas, constantemente, facilitando, constantemente, todo el mundo. Sois la caña, por cierto. Sigo. Tercero. Ay, Dios mío, que no va. ¿Me pasa? No. Bien. 2023, estructuras a la carta, ¿vale? Estructuras a la carta. ¿Qué significa hacer estructuras a la carta? Esto lo dice McKinsey, dice McKinsey. Durante el 20 y el 21 y el 22 hemos estado tonteando. Hemos estado tonteando con los nuevos sistemas de gestión de personas. El 23 es el año de despegue, probablemente por la eficiencia que hablábamos al principio y porque además estamos en esas estructuras con mirada introspectiva. Es decir, estructuras a la carta para mí es tener espacio para probar todo lo que haya que probar, para probar todos los múltiples formatos. Ya vamos, y además nos salía en la conversación el otro día. Probar, porque decía Daniela, oye, ¿vosotros os dais cuenta, Daniela, de Caja 7, que a lo mejor yo tengo que captar talento en ferias virtuales? Por lo mejor las ferias que llevamos yendo toda la vida ya no funcionan y saltaban por allí. No, pues yo no, porque yo, que estoy captando talento para logística, a lo mejor tengo que ir a otro tipo y tenemos que hacer esos diálogos de valor entre lo privado y lo público, porque a lo mejor tenemos que hacer push con la administración para que espabilen, si me permitéis la expresión, ¿vale? Como ha espabilado Alemania, que está doblando ahora mismo los expedientes de inmigrantes. Tenían 176.000, 172.000 y el año pasado consiguieron ya desbloquear 276.000. Es decir, las estructuras laborales a la carta significa tener espacio para probar múltiples formatos, múltiples combinaciones, cero complejos, open mind, estructuras ligeras combinadas con absorbing de talento joven, intraemprendimientos, y es una forma de que nuestras organizaciones, que no es tan fácil cambiar las cosas de hoy para mañana, como decimos, pues a lo mejor gracias a la innovación que nos puede inyectar la intraemprendimiento puede ser lo que sea, y para eso necesitamos tiempo. Por cierto, creo que se me olvidó, cuando hablamos de foco y cuando hablamos de rentabilidad, que esto es muy importante, se me ha olvidado decir una cosa muy importante. El tiempo cuesta tiempo, el tiempo cuesta dinero. Entonces, cuando hablamos de eficiencia y foco, debemos trabajar las cadenas de valor saludables y tenemos que luchar por trabajar con los costes reales de las cosas. Si trabajamos con costes reales de las cosas, sé que es complejo, pero probablemente, ¿no?, podamos, porque estamos invirtiendo en talento, porque estamos invirtiendo en transformaciones, y eso hay que ponerlo bien en las cuentas de resultados. Si no, no nos salen los números y empiezan los problemas. Bien. Y todo esto, probablemente muchas de estas cosas, yo tengo a un cliente en Murcia que me dice, Alejandra, es que quiero empezar con la salud y el bienestar. Y es que, pero vamos a ver, Vicente, pues es que tú ya has empezado. O sea, tú ya has empezado hace muchísimo tiempo. Lo que necesitamos es darle un diálogo. Lo que necesitamos es darle un espacio, si queréis un nombre, y lo que necesitamos es que lo que ya estamos haciendo y estamos en esa transacción hacia esos modelos, que ya estamos en ello, cada uno, como insisto, con sus tiempos, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que operativamente
Todos nuestros departamentos son conocedores. Lo que tenemos que hacer es trasladar esos diálogos de valor. Y a la hora de ir a captar talento, a la hora de ir a esas búsquedas de inversiones inteligentes, ponerlo en valor. Tiene que ser un discurso compartido que compartamos todos de forma integrada desde todas las áreas operativas, tanto interno como externamente. Y aquí, no sé cómo vamos de tiempo, entramos en la diversidad. Bueno, muchas veces, ¿no?, cuando hablamos de diversidad, muchos pensamos que estamos en el iceberg de género. No seré yo quien no le dé la importancia a la igualdad en términos de género, pero quiero que sepáis que la diversidad, lógicamente, es muy amplia. Y en este sentido, cuando hablamos de probar, ¿no?, múltiples formatos, entendamos la diversidad geográfica, entendamos la diversidad intergeneracional, que tan enriquecedora es, y entendamos incluso la diversidad cognitiva. Yo trabajo con empresas como la de Diana Borquez, que son especialistas en integrar diversidad diferente, en el sentido de decir, con perfiles distintos, y que sin embargo aportan grandes capacidades hoy en día. Por ejemplo, gente con dislexia, gente con TDAH, son tremendos a la hora de poder, por ejemplo, cribar datos. No voy a poner el vídeo porque no sé cómo voy con los tiempos y por si acaso no lo pongo, ya está. A ver si va. Ahí tengo un poco de lío con esto. Cuando hablamos, ¿no?, la número 6, cuando hablamos de talento y cuando hablamos de nuevas formas de gestión de personas, pues aquí contamos con a ellos, que además la quiero muchísimo, la adoro porque es una grandísima profesional, de las facilitadoras en toda regla. Una de las directoras, creo que además tengo una amiga por aquí que la conoce también y que nos puso en contacto, que es Maite Valverde, es una de las directoras de recursos humanos a nivel global del Banco Santander. Ellos están trabajando ahora, le están dando muchísimo énfasis a todo lo que se llama el talento inherente en las personas. Hablábamos de toda esa diversidad en términos de conocimiento, de competencias, y en un mundo donde vamos a automatizar todo lo que se pueda automatizar, quizás lo que nunca vamos a poder automatizar es la creatividad y el talento, tan importante, ¿no?, y las capacidades que se llaman las power skills, esas que son transversales a todas las etnias, a todos los sectores, a todas las edades. La capacidad de negociación, la capacidad de comunicación. Nunca, jamás podemos darle la espalda a todo ello. ¿Qué hubiese sido del canal de Suez cuando se montó el tema con el barco si no hubiese ahí gente negociando? Entonces, viva las power skills y pongamos en valor todas esas habilidades que nos unen y que son tan importantes en el siglo XXI. No voy a poner vídeos porque voy a ir un pelín más rápido. Igualmente, por supuesto, el nuevo liderazgo, ¿no? Yo pongo ahí a mi paisano, porque claro, yo estoy muy mal, estoy muy contaminada con todos los asturianos, y entonces, bueno, pues pienso así en un líder que conozcamos todos, que por cierto, miles de líderes aquí enfrente, no hace falta que pongamos a gente famosa, por decirlo de alguna forma, pero ese nuevo concepto de liderazgo que para mí es ese liderazgo facilitador, ese liderazgo al servicio de los demás, en cómo te puedo ayudar y además cómo puedo generar confianza, cómo puedo generar compromiso, que por cierto se prevé una subida de inversión. Cuando hablamos de salud y bienestar, se prevé subida de inversión en formación a los líderes. Y para mí, todos esos train the trainers, esas cadenas que utilizan, esa expresión es muy de pharma, de hacer train the trainers, es decir, nos formamos como efecto monopolio y creamos cadenas humanas unos con los otros, avanzando y aprendiendo conjuntamente. Esta diapo sería ya sola en sí misma, sería una conferencia en sí misma, insisto. Entonces, bueno, programas de inversión en salud y bienestar. 5 grandes bloques. A mí me gustaría señalar 2 grandes bloques dentro de ellos. A mí me gustaría, lo primero de todo, insistir en que hablar de salud y bienestar no es hablar de barbacoas ni de mesas de ping-pong.
para nada. Y desde luego más en el siglo o en la sociedad donde estamos viviendo. Y por eso me gustaría destacar dos. Uno son los nuevos programas que llaman los programas de flourishing, que además está estudiando en universidades como Harvard. Y es el entender esa salud, esas organizaciones donde se entiende la salud como integración de la mente, de lo físico y de lo emocional. Queremos individuos, si queremos individuos autogestionados, si queremos formar y tener equipos autogestionados, necesitamos que esas personas tengan una salud integradora y que estén en paz, no sé cómo explicarlo, en esa integración, no tiene mayor ciencia. Y luego me gustaría hacer mucho hincapié también en bienestar social. En concreto, yo también trabajo con una empresa que se llama Firma 4. Teníamos el vídeo, pero al final no lo vamos a poner porque bueno, no se oía bien, etc. Me encanta. Especialmente cuando tenemos una comunidad o tenemos un país donde vivíamos al principio, que parece ser, ¿no?, que a veces el estado de bienestar o el proteccionismo estatal puede ser nuestro mayor competidor. Pues yo creo que tenemos que empezar a hablar con claridad, aparte en esa transformación de la importancia y el compromiso que todos, cómo podemos aportar a darle esa otra revalorización al trabajo. Y decirle a la gente, a ellos, a esos colectivos que a lo mejor tienen más dificultades y podemos pagar hasta a lo mejor donde se puede pagar, pero sí se puede combinar ayudas. A lo mejor no la ayuda de desempleo, pero quizás una ayuda al alquiler. Y hay gente experta que puedes llevar a las compañías, y conozco compañías que están haciendo cosas tremendas y súper interesantes, poniendo fondos en el medio, para caso a caso analizar esas posibles personas que tienen riesgos psicosociales. Y ojo que esto no solo son los que están por abajo, porque muchos directivos pueden tener familiares con Alzheimer. Muchos directivos pueden tener o mandos intermedios familiares con esquizofrenia. Es decir, el que pudiésemos de algún modo poner, ¿no?, entender la salud y el bienestar y esas ayudas, en el caso de que pudiéramos hacerlo, pues facilitar esa convivencia del trabajo, ¿no?, con quizás esas otras ayudas que están ahí, porque no vivimos una sociedad avanzada y a lo mejor lo podemos hablar y sobre todo comunicar con claridad. A ver, y ya estamos llegando al final. Y luego, por último, las Learning Organizations, que son, yo creo que muchas veces hemos pecado cuando hablamos de formación en este país, ha sido como una forma de ganar titulitis o de poner muchos diplomas, pero sin mucho sentido. Eso ya no existe. O sea, en una sociedad que hablábamos al principio de la longevidad, ¿no?, donde la vida es un continuo aprendizaje y más con esa oportunidad que tenemos de vivir más tiempo y ganarle tiempo a la vida, hoy en día las organizaciones que aprenden son aquellas que aprenden de forma colectiva, pero no solamente aprenden, sino que evolucionan y crean comportamientos conjuntos y lo hacen colectivamente, no aisladamente, de forma continuada y colaborativa. Y ahí hay un término, aparte hay 1000 formas de hacerlo de una forma súper amable, hasta en el gimnasio podríamos estar, si fuese el caso y quisiéramos, que no se trata de eso, pero entendedme, hay muchas formas muy fáciles de píldoras de 1 minuto y de ese Learning Organizations y de ese conjunto que aprende, evoluciona conjuntamente. Y ya por último, bueno, ahora, ay, perdón, pues no sé cómo lo puedo parar. Rafa, aquí. Y por último, que bueno, me encanta, soy muy fan, 22 años, una de las directoras globales de LinkedIn mundial, ha tenido que pedir permiso a no sé dónde en Estados Unidos para poder hacernos hoy el vídeo, para poder estar aquí. Pues en esa sociedad de aislamiento, en esa sociedad donde cada vez hay más soledad, donde cada vez hay más fragmentación, donde cada vez hay más polarización, pues fijaos, esta es una de las últimas tendencias a nivel de innovación laboral y son las
ERGs, que al final es un auge que también empresas como Accenture lo tienen clarísimo de cara al 23, el auge de la comunidad. Y en concreto, como os digo, las ERGs. Las ERGs son los Employer Resources Group, es decir, grupos de empleados que voluntariamente se unen por defender y por comprometerse dentro de la empresa por una causa. Y eso a los individuos les encanta porque les hace sentirse pues, que bueno, pues esa validez de la que hablábamos antes, de que su trabajo, aparte de su trabajo técnico, pues genera el valor, ¿no?, de poder estar trabajando por un bien común que ellos voluntariamente, como os digo, deciden. Y tiene múltiples beneficios. Y bancos como el Bank of New York lo tienen tan claro que están haciendo espacio para que estos grupos de empleados tengan ese espacio, porque luego les repercute tantísimo en el negocio que les compensa. Así que, bueno, yo se lo dije a Sandra y también a Pedro, como os dije al principio, todo este material quedará a vuestra disposición para que luego veáis con calma a todos ellos, porque tenían tanto entusiasmo que ninguno hizo los deberes de hacer un vídeo en menos de un minuto. Entonces, pero estaríamos aquí mucho más tiempo y probablemente ya me estoy excediendo. No sé qué es lo que pasa aquí. A ver. Y os voy a decir una cosa. Y ya por último, y antes lo hablaba y le dije a alguien que esta era su diapositiva, esta era su diapositiva. ¿Sabéis una cosa? Llevamos 263 años haciendo esto. Si cogemos desde la revolución industrial hasta nuestros días, ¿de verdad creéis que no hemos ido ganando en salud y en bienestar? ¿De verdad se creen que nunca hemos estado pensando en las personas? Tendremos miles de retos que mejorar. Eso no me cabe la menor duda. Y estamos en ese limbo donde desde luego tenemos la grandísima oportunidad de que si entendemos todo lo que está pasando allá afuera y lo ponemos a nuestro favor, desde luego que vamos a despegar. Y vamos a despegar y hacer un mundo mejor. Pero eso no quiere decir que nosotros no llevamos 263 años trabajando en la riqueza y en la mejora y en la salud de las personas. Hasta el punto que cuando vemos gráficas como esta del prestigioso Instituto Guy Mander, ¿no?, del año 22, esas bolitas que van moviéndose por ahí son los continentes. Y eso lo que representa es una correlación entre productividad y esperanza de vida. Y se ve claramente, bueno, si lo cogiéramos en 1750, porque lo podemos coger, ¿no?, cómo estábamos por abajo y cómo vamos creciendo cada vez más en esa salud y en ese bienestar que, como os digo, se traduce en esperanza de vida y en un montón de criterios. Por cierto, África es el continente azul que va a la cola y que puede ser tan importante, creo que haberlo leído en el expresidente Saavedra, que decía que ojo con África para Canarias, que puede ser súper importante. Y además os voy a decir una cosa, todo este esfuerzo y toda esta transformación que espero haber explicado bajo los amparos de la salud y el bienestar, empezando por la viabilidad de nuestros negocios y poniendo a las personas en el centro para que nos ayuden a conseguir esa eficiencia y esa rentabilidad que tanto nos hace falta en un año de desaceleración. Quiero que sepáis, y sabéis de sobra, que toda la macroestructura legal, financiera, empresarial, fiscal, ya está, irán más tarde, más lejos, más burocráticos, pero ya están trabajando en ello. Y prueba de ello es que tenemos un nuevo marco legal que a la hora de reportar todo lo que es todo el capital social y la sostenibilidad en Europa, etc. Bueno, esto podría estar aquí un ratazo también explicando. Y también quiero que sepáis que en esta última etapa, en la que hablamos de que lo llevamos haciendo muchos años, quiero que nos quedemos con un mensaje de confianza y de positividad, porque sabéis una cosa, puede haber miles de líos de políticos y de polarizaciones, pero tenemos una cosa a nuestro favor que se llama el conocimiento, el talento y la ciencia. Reciente poco vimos algo a nivel medioambiental que puede cambiar nuestras vidas y eso será nuestra mayor fortaleza ante cualquier división de aquellos que piensan que nos separan, porque los datos, el conocimiento y el progreso es lo que nos da criterio y nos da convicción. Y me parece, y
como bien dice, además nos visitó hace recientemente aquí en Madrid Peter Diamandis, bueno, los próximos 10 años serán tremendos, solamente viendo el cambio que va a traer la medicina en la vida de todos nosotros. ¿Qué queréis que os diga? Aferrémonos claramente a ello. Y esto, que por cierto, Arcadia Espada sé que levanta muchísimas controversias, pero ¿sabéis una cosa? Todo esto que hablábamos de esa pérdida de desafección, esa pérdida de confianza, bueno, pues ahora con todas esas evoluciones que tenemos a nivel de las identidades, los individuos vamos a recuperar nuestros datos. Si entre todos fortalecemos esa salud integrada de la que hablábamos de los flourishing, es decir, si tenemos individuos saludables, si tenemos individuos confiados, si tenemos a la ciencia y al conocimiento a nuestro favor, si cambiamos nuestras organizaciones gracias a los liderazgos y a ese aprendizaje colectivo, tenemos que aspirar a formar gente autogestionada e informada, con criterio, en momentos políticos donde es clave tener criterio, neutral, para elegir cada uno lo que queramos, pero huyamos de ese ruido de las fake news y para eso necesitamos individuos informados y, desde mi humilde opinión, no subvencionados. Y esto, señores y señoras, no lo digo yo, lo dice el mejor empresario de España, o uno de ellos. Y luego es un modelo que devalúa la sociedad. Es un modelo que al final se apalanca en una precariedad laboral, en una mala calidad del producto o del servicio, en una reducción o evasión fiscal, y tiene una externalidad muy clara. Si tú al final apuestas por un modelo de lujo social, lo que terminas es con un saldo de estado low cost, con una enseñanza low cost, con una enseñanza low cost. Por lo tanto, creo que tiene mucho más sentido apostar por valores, por calidad, apostar por construir el mundo en el que tú quieres vivir. Bueno, yo creo que sí. Luego este impacto que todos tenemos se limita a nuestro espacio de influencia. Pero desde mi punto de vista, en la medida en que vives un proyecto que incorpora tus valores, tu producto, tu servicio, ayuda a construir una sociedad mejor. Por tanto, yo animo a que todo el mundo traslade su personalidad en su oferta y que esto contribuya al mundo en el que, como decíamos antes, el mundo que queremos. Yo creo que cada vez más. Yo creo que cada vez más la gente toma conciencia de que a través del consumo se influye en la sociedad y que realmente a través de las elecciones diarias votamos, igual que elegimos un presidente de gobierno cada 4 años, pero tenemos la oportunidad de influir diariamente y de que en nuestros consumos estemos incorporando nuestros valores, consiguiendo ese mundo más amable, más inclusivo, ese mundo que queremos crear. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y ahora sabéis que vamos a hacer la segunda parte de la jornada. Me toca un poco de maestra de ceremonias. Así que invito al escenario. A ver. ¿Sí? A Teresa Rodríguez, directora de personas de la Mutua de Accidentes de Canarias. ¿Sí? A Daniela Postiglione, directora de personas de Caja 7. Gracias. Y a Montse Pereira, directora de personas del grupo Valora. Y yo por fin ya voy a dejar de hablar y solo voy a preguntar. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo vamos de tiempo? Mal. ¿No? Muy mal. Vamos muy mal. ¿Sí? Bueno, lo que intentamos ahora hacer en esta breve, entonces, mesa de debate, contando con estas 3 grandísimas profesionales, es intentar buscar ejemplos clarísimos que nos lleve de toda esta posible teoría que hemos estado viendo, ¿no? Y cómo vosotras estáis trabajando con acciones y ejemplos concretos en vuestras empresas. Y habíamos hablado entre las 3, porque hemos intentado que sea
un ejercicio co-creativo entre las cuatro, que queríamos empezar, como tenemos un foro empresarial, queríamos empezar hablando, si es que en algún momento lo hemos dejado de hablar, desde el ámbito del negocio. El negocio, la eficiencia y la rentabilidad, que tanto hemos insistido desde el principio. Y bajo esa tesitura decíamos, ¿verdad?, que ante un entorno inflacionista y con toda esa incertidumbre que estamos manejando en estos momentos, pues puede ser que si nuestras organizaciones no se alinean en esa agilidad y en esos nuevos métodos de trabajo, puede ser fuente de huida o de abandono dentro de los puestos de trabajo. Así que la pregunta era: ¿cómo vosotras, desde vuestras organizaciones, estáis trabajando ese diálogo compartido de la modernización, la transformación y la eficiencia como diálogos de valor para que sea fruto de motivación y de captación para el talento? ¿Y puedo empezar? La que quiera. La que quiera. Bueno, pues yo voy a ir al grano, a cosas concretas y reales que hemos hecho. Y mi aportación aquí es compartir con ustedes la implantación en el año 2022 de un modelo de gestión por objetivos denominado OKR, que se basa fundamentalmente en poner el foco en el resultado y basado en las personas. Para ello, la creación de estos objetivos son a través de entornos colaborativos, abiertos y participativos. Y los resultados, estuvimos todo el 2022 trabajando en ello y hemos visto buenos resultados. Evidentemente magia no, pero creo que es una aportación que puedo compartir, que el primer año ha ido bien y es innovadora, permite la participación de todas aquellas personas, descubres iniciativas, descubres ganas y generas ese punto de compromiso que a veces no generas tú misma como empresa, el foco o el foro donde ellos puedan participar. Daniela. Pues mira, yo te diría que has dado, les voy a poner un ejemplo muy práctico que creo que además podemos hacer todos, sea pequeña empresa, sea gran empresa, sea lo que sea, porque creo que el foco que estamos trabajando hoy es las personas y los procesos, la eficiencia, la eficacia. Y quién sabe mejor que cada uno de nosotros en el trabajo que hacemos, qué es eficiente, qué no es eficiente, qué nos está robando el tiempo de nuestra familia, de nuestra conciliación, de nuestros hijos, que nosotros mismos. Pues nosotros lo que llevamos ya tiempo, bastantes años trabajando en la revisión de los procesos internos desde la participación de cada una de las personas que los lleva a cabo. Y junto con nuestra cátedra de Big Data, Open Data, Big Chain, toda la parte tecnológica que tenemos junto con la gente de la Universidad de La Laguna, pues estamos detectando aquellos procesos, aquellas cosas que pueda hacer una maquinita inteligente que nos trabajo que podamos quitar de nuestro día a día. Un buen ejemplo somos nosotras, el departamento de personas. Hemos llevado robotizado, automatizado, pues muchísimas cosas que nos generaban un montón de trabajo interno para poder, ¿qué? Para poder focalizarnos en otras cosas. Y entonces, bueno, pues aunque no todos, decía al principio, tenemos, a lo mejor dirán ustedes, oye, pues no somos Caja 7, soy una pequeña empresa que tengo 2 empleados, ¿verdad, Bonnie? Ya lo sé que estás ahí diciéndome eso. Hay cosas muy sencillas que podemos hacer solamente pensando, ¿realmente esto lo llevo haciendo toda la vida? ¿Para qué lo hago? Y ese pensamiento, así nos hemos quitado un montón de cosas. ¿Esto para qué sirve realmente? ¿Sirve para algo o no sirve? Pues si no sirve, pues a lo mejor lo tengo que cambiar, quitar. Se puede dimensionar de otra manera y es replantearnos un poco todo. No sé si les vale. Bueno, pues por añadir algo, ¿no?, a lo que comentan las compañeras y con respecto al por qué, ¿no?, para qué hacemos las cosas. Nosotros tuvimos un punto de inflexión muy importante en Grupo Valora, donde nos planteamos esto, oye, ¿por qué hacemos cosas y por qué tenemos que mejorar y en qué momento estamos viviendo? Porque, bueno, pues hubo un momento en la empresa donde al fundirnos diferentes unidades de negocio y no adaptarnos al cambio todo lo que debiésemos, bueno, pues llegó un momento donde el cambio era urgencia, teníamos que hacerlo, ¿vale? Que a veces pues te viene por ahí, otras veces claro, porque continuamente estés mirando y evolucionando con lo que está viendo fuera, pero hay veces que, oye, te tocan a la puerta y dices, si no cambias, ¿no?, que es un poco también lo que comentaba Alejandra. A partir de ahí es importante saber la estrategia, el por qué hacemos, ¿no?, qué cuestiones o qué propósitos básicos son los que tenemos en la organización y a partir de ahí, como no, trabajar con las personas de la organización, quien lo hace en cada momento, esos modelos, revisarlos y no solo
un poco a lo que comentaban, tener en cuenta que nuestro grupo interior también de interés, perdón, externo, ¿no? ¿Qué está pasando fuera? ¿No? Si mi proceso es así, lo hago así, pero me quedo a mirar lo que pasa dentro de mi organización y no veo qué está sucediendo fuera, pues también me voy a quedar sin enriquecerme, ¿no? de abrir esas puertas que tan importantes son, ¿no? Lo cual las tres estáis de acuerdo en que esto desde luego es una forma de motivar y de atraer talento y de no hacer aburrir a las personas dentro, ¿no? Y con ejemplos tan sencillos como el ejemplo de Navantia, que es a partir de ahora las reuniones les vamos a quitar 15 minutos y se acabó. Y vamos a seguir, van a ser mucho más eficientes y probablemente me lo va a agradecer toda la plantilla. Sí. Ahí iba a decir yo que hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque por algo que tú mencionabas en la charla y que yo creo que es muy cierto. Cuidado con la comunicación y con explicarle a la gente qué es lo que estamos haciendo. Por ahí están mis compañeros de IKEA, yo estuve muchos años, hace 7 años que no, pero recuerdo hace 17 años hacer cambios de este tipo, ¿no? Tecnológicos, reorganización de procesos y demás. Y esto lo primero que genera, si no haces una buena comunicación, es miedo y es imposible hacer nada. Entonces, yo diría, creo que es más sencillo de lo que parece, no requiere tampoco siempre de tecnología, pero sí requiere de una muy buena y muy adecuada comunicación. Y explicarle a la gente que estos cambios lo que nos van a traer es más tiempo para hacer lo que realmente aporta valor. Pero primero es explicar esto, luego es analizar y luego hacer. Pero si no lo explicamos bien, lo que a todos nos genera, ¿no? Es miedo. Si hay una máquina que puede tomar decisiones para seleccionar, para no sé qué, para lo que hago yo aquí, ¿qué voy a hacer yo con mis 46 años aquí mañana? Si llega una máquina a hacer lo mismo que yo estoy haciendo, hay que explicar que no, que esto no es así. Pero eso yo diría que es el primer punto y cuidado, porque esto se habla en muchos sitios, en muchos foros, uno toma nota, llegas a tu pequeña empresa y venga, vamos a analizar procesos. Y lo primero que pensamos todos, ¿no? Todas las personas es, bueno, esto lo que va a pasar conmigo es que me voy a quedar sin trabajo porque a partir de ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Añadiendo, perdona Alejandra, esto también creo que es importante cuando hablamos de participación y que de la gente proponga cosas y hacemos todos estos foros, estos talleres, donde bueno, pues todo el mundo aporta y luego no damos feedback sobre eso, ¿no? Porque habrá cuestiones que podamos hacer y otras que no, pero siempre en esa participación, y ya que la gente pues está por ello, siempre tener, oye, esto sí, esto no, y que todo el seguimiento de todas esas ideas, ¿no? Que al final, bueno, pues de una puede salir, yo digo, los diamantes en bruto, que nos parece una chorrada y al final acaba en algo, pero siempre esa comunicación que sea no solo para qué, sino todo lo que propongas, que se le dé una respuesta, ¿no? Que muchas veces también nos ocurre esto. Lanzamos encuestas de clima, hacemos que luego, oye, se quedan unos resultados, pero ¿qué pasó con lo que yo aporté, con lo que hiciste, ¿no? Y ahí es muchas veces pues también esa desmotivación en nuestro entorno partícipe o alineado o participando en esa estrategia. Sí, yo creo que en ese aspecto estamos todos de acuerdo la importancia de lo que decíamos al principio, ¿no? De que esto sea un modelo de gestión en sí mismo, que es compartido desde todas las áreas operativas y que se traslade desde los mensajes claros de beneficios. Cuando tú ves el beneficio que aporta la tecnología en ese aspecto, es que quien no se quiere subir al carro, y a lo mejor es una forma de limar resistencias, y sobre todo desde el ámbito de eficiencia y rentabilidad de la que tanto hablábamos al principio, y que ya os digo, que además que es que consumidores y clientes internos nos abandonan. Así que, desde luego, desde la integración del discurso y desde el ámbito compartido. Y bajo esa tesitura, quizás, ¿no? Viene la segunda pregunta, que sería, bueno, pues cuando tenemos esto claro, cuando sabemos que esto está en el ADN de la empresa y que lo tenemos que comunicar muy bien, tenemos que formar, ¿no? Ahí empezaría la segunda capa. Y ahí, ¿cómo estamos formando a esos nuevos liderazgos? ¿Cómo estamos formando esas nuevas competencias? Me hicieron mucho hincapié que en ese 73% en Canarias, no 73 o 76, ahora tengo duda, pero que había un déficit de formativo, como también otras personas me hicieron mucho énfasis en que también había una sobrecualificación, que a lo mejor era fruto de que en ciertos sectores eso pudiera ser desidia y desafección. En todo caso, ¿cómo trasladamos toda esta nueva cultura al nuevo liderazgo? ¿Cómo los formamos? Y cómo los formamos en competencias transversales, no buscando diplomas a mansalva, sino gestionando organizaciones o buscando esa evolución. Y empiezas tú, Teresa. Bueno, pues nosotros, yo creo, y además los resultados creo que nos avalan,
es muy importante la conversación, las conversaciones de los líderes con los equipos, no solamente esperando y diciendo qué esperamos de ellos, sino qué aportan ellos, pues garantizando reuniones periódicas con resultados, con seguimiento, y luego trabajando mucho, lo hemos hecho, en trabajar estas competencias pues emocionales. Hemos puesto en marcha talleres para autogestionarnos, liderazgo participativo, inteligencia colectiva, y que parece que es algo abstracto, pero hemos podido materializarlo y llevarlo a la práctica desde incorporar pues los CFR, metodologías ágiles. Hemos incorporado un modelo de gestión del cambio muy interesante, y yo creo que todo esto sí que ayuda a que esta formación tenga un hilo conductor a ese tipo de liderazgo colectivo y esa inteligencia colectiva en la que todo el mundo pueda participar, pero como dice Monse y Daniela, con un respaldo de la dirección y con un foco. Es decir, esto no es hago lo que quiero para generar el miedo o a ver qué va a pasar conmigo, me van a quitar los nuevos equipos. No, esto va todo bien trazado y todo bien definido en este nuevo modelo, efectivamente. Con un proceso de medición, Sí. etc. Pues mira, yo les diría que lo primero que, por lo menos en Caja 7, lo que he hecho yo para trabajar este tema del liderazgo es plantearnos qué es liderazgo aquí. Eso también lo puede hacer cualquiera en cualquier empresa, aunque sea unipersonal. Porque liderazgo es un concepto muy amplio. ¿Qué es para mí? ¿Qué es para nosotros? ¿Qué es un buen líder? ¿Qué es lo que tiene que tener dentro de la diversidad de personas que tenemos? Pero, ¿qué es lo básico? Y nosotros lo que hicimos, tenemos un programa que lleva ya, este es el cuarto año, se llama Lidera, donde al principio lo que hicimos fue preguntarnos esto a nuestros líderes. A ver, entre todos, ¿qué es lo que tendríamos que compartir todos? Y por poner algo, una cuestión o una habilidad o una competencia concreta, introdujimos pues la parte de conciliación y vida personal. ¿Se acuerdan aquello de los problemas tuyos los dejas en tu casa y aquí te quitas la chaqueta y ya no me interesa nada? Pues esto ya no va con nuestros días, ¿no? Nosotros estamos en un sector, además, históricamente, que tiene muchas de estas cosas, ¿no? Pues ya no, quien esté gestionando y liderando, diciendo que tus problemas los dejas en tu casa, pues yo creo que va fatal y que mucho talento no va a conseguir. Entonces, entre otras cuestiones, pocas, para que realmente pudiéramos enfocar y enfocar en todo lo que hacemos, en la selección, en la formación. No dar cursos, ¿no? Porque a todos nos da por ahí. Venga, curso de liderazgo, curso de no sé qué. Pero realmente esto está alineado con lo que yo quiero como empresa y luego sobre todo con lo que transmito y con lo que hago en mi día a día. No, vamos a ver 4 cosas, pero bien hechas, y luego a partir de esas 4 cosas pues lo metemos en la selección, en la formación, en las charlas de desarrollo, evaluaciones del desempeño, y vemos, y en las encuestas que decía Monse antes, venga, que todo el mundo diga, Daniela Postiglione como directora de personas, ¿realmente estas 4 cosas las cumple o no las cumple? De forma anónima. Y luego, pues así vamos a poder saber si vamos alineados. Es esto, nada más que saber qué es lo que queremos y luego sobre eso formamos y nos desarrollamos. Pero primero saber lo que queremos. Pues muy parecido aquí al enfoque de Daniela. Nosotros en Valora lo que hicimos en su momento también es saber qué cualidades debe tener el líder Valora, ¿no? Esto lo hicimos junto con los equipos. Bueno, fueron equipos de trabajo donde queríamos mejorar ese liderazgo, y esto pues había de todo. Yo también trabajo pues en una empresa con diferentes líneas de negocio, diferentes perfiles, y bueno, pues los de logística tenían un jefe de una manera y los de ciberseguridad de otra. Entonces, bueno, ¿qué cualidades, no? Elegimos ahí 6 cualidades que tienen que ser comunes, lógicamente aprobadas por los diferentes grupos de interés que también tienen que ver con el liderazgo. Los equipos, teníamos un comité de embajadores de la felicidad, que ahora son embajadores de sostenibilidad, que siguen trabajando y además aportando muy mucho a toda esta transformación. Teníamos lógicamente a los líderes en sí, ¿no? Yo me siento cómodo con esto, y lógicamente también a la propiedad, ¿no? Que al final tenía que, bueno, pues ser el máximo impulsor. A partir de ahí, y una vez tenemos definidas estas cuestiones, ¿qué hacemos? Definimos nuestro puesto de trabajo, ya no solo por esas cualidades, sino también importante, como entendemos el liderazgo como el punto clave y esencial para cambiar todo. Y, como no, también los valores de la organización. Entonces, bueno, pues nuestros líderes, aparte de tener esas cualidades, esas funciones, una evaluación del desempeño. Tenemos un 50%, tiene que ver con lo que tengo que hacer, qué funciones,
otro 25% tiene que ver con esas cualidades y el otro 25% tiene que ver con los valores. Y esos valores además son valores que no es responsabilidad sin más. ¿Qué es responsabilidad? Oye, pues es tener en cuenta las medidas de conciliación de tus equipos, es comunicaciones, sacar cuestiones concretas que realmente nos lleven a ese cambio. Para mí, sin duda, bueno, admiro la labor de cualquier líder. Para mí, pues quitar la cuestión más compleja, ¿no? Quizás que tengamos que hacer, porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Y aparte de ese programa de Somos Líderes, el año pasado tuvimos que dar un paso más allá, pues por la complejidad al final que lleva todo esto, ¿no? Y lanzamos un programa de liderazgo sostenible dirigido a la alta dirección, empezando por ahí, donde lo que estamos trabajando es cómo, pues, qué diagnóstico, cómo tenemos que cuidarnos nosotros, ¿no? Y cómo de ejemplares somos para cuidar al resto, ¿no? Y bueno, pues por ahí seguimos en ese programa que a veces... tú cuentas esto, vamos a hacer un diagnóstico y bueno, pues hay gente que cree en estas cuestiones, otras que no, y cómo nos va a ayudar, ¿no? Bueno, la buena noticia es que el 100% de las personas que están trabajando aquí en un momento u otro nos ha ayudado no solo como profesionales, sino como personas, ¿no? Que es al final lo que primero tenemos que trabajar para luego poner en marcha en el día a día. Hasta que al final estamos, por favor. Yo creo que como estamos siendo tan prácticos, aprovechar que hay tanta empresario y hay una cosa que es súper sencilla, que quizás no tanto ver qué podemos hacer para motivar, sino sería súper importante saber qué hacemos para no desmotivar. Porque todo el mundo viene de su casa súper motivado. Yo nunca he contratado a nadie que diga, ¡ay, qué pocas ganas! ¿No? Todos vienen contentísimos. Entonces, si simplemente somos capaces de no desmotivar cuando contratamos, tenemos un 80% ganado, porque en recursos humanos no tenemos poderes mágicos. De cuando ya el mando intermedio pues le pone problemas para una salida, le llama la atención de manera poco asertiva, es decir, cuando tú inviertes mucho en este tipo de formación, no lo ponen en práctica, evidentemente a los 2 meses, quien haya llegado y tenga la opción de irse, se irá, porque lo has desmotivado. Entonces yo creo que es más fácil no desmotivar que motivar. Con lo cual ahí me gustaría poner un punto. Al final estáis hablando de la profesionalización, ¿no? O sea, primero partiendo del negocio, 100%, el negocio que además implica unos valores, y luego una profesionalización, una trazabilidad de vida que está a cabo en toda regla, ¿no? Es que, perdón, en este tema del liderazgo, yo creo que algo que tenemos que trabajarnos todas las personas que ejercemos algún tipo de liderazgo es, primero, que tiene que formar parte de nuestra agenda, que es algo que no tenemos claro, ¿no? Primero, que parte de tu profesión es liderar a otros y conseguir tus objetivos, los objetivos de la compañía a través de otras personas, y luego es algo que hay que trabajarse a uno mismo, trabajar muchísimo. Nosotros como organizaciones podemos poner unas pautas, podemos poner un decálogo, podemos poner todo lo que queramos poner, pero luego eso a cada uno lo tenemos que trabajar, y yo creo que ahí está la clave, y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Esta frase que se oye mucho y que yo muchas veces comparto, las personas no nos vamos muchas veces de las empresas, nos vamos de nuestro jefe o jefa. Y entonces ahí estoy muy de acuerdo con lo que dice Tere, ¿no? De por lo menos, si no motivamos, por lo menos intentar no desmotivar, que eso es más fácil. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Y son 4 cositas, mira, por las mañanas da los buenos días, mira a la gente a la cara, dile gracias. Son cosas que no cuestan dinero y que parecen que no hace falta ir a Harvard, ni a Pensilvania, ni nada. Y es que es muy sencillo, y eso nos motiva a todos, por lo menos es que desmotiva mucho, ¿no? Ser respetuosos, dejarlos trabajar, un buen ambiente y saber comunicar cuando hay que corregir, ya está. No hace falta, yo creo que mucho más. Trata como te gustaría ser tratado, ¿no? Bueno, depende. Al menos. Luego hablábamos también de toda esta parte de, bueno, pues esas realidades sociales que estamos viviendo, de ese descontento, incluso de un montón de personas que ahora mismo se enfrentan a una precariedad de vida. Y yo creo que hemos hablado también a lo largo de estos meses, ¿no? De cómo está, de hecho, yo creo que Monse participó recientemente en el congreso de la empresa familiar canaria hablando de capital social. Es decir, en estos momentos tenemos tiempo para hablar de capital social, tenemos tiempo para hablar de
comunidad. ¿Cómo estamos trabajando todo lo que tiene que ver con riesgos psicosociales y cómo podemos ayudar a todas estas personas? Sé que son muchas preguntas al mismo tiempo, pero por unir y no sé cuánto tiempo nos queda. Pues rapidito, nosotros implementamos un programa de gestión del cambio en 2015 y básicamente nos basamos en hacer la organización más participativa, de tal manera que las personas se comprometiesen y se responsabilizasen de sus áreas de trabajo u otras que quieran incorporarse. Y era muy importante el intentar resolver los problemas en el mismo nivel que se generan. Esto de cuando alguien llega al despacho y me empieza a contar, es que aquel me dijo que no sé qué, le digo, ¿y tú qué harías? ¿Cómo lo resolverías? Y eso que empieza haciendo como una cosa forzada, se va convirtiendo en tu diálogo y va generando esas ganas de participar. Y de hecho tenemos un correo de una fisioterapeuta que empezó a formar parte de lo que ahora es FR, que son, tenemos colectivos, la Comisión de Formación Sanitaria, son grupos de trabajo creados voluntariamente, respaldados por la mutua y donde ellos han desarrollado pues bien la formación que quieren para los sanitarios. Y personas que te han dicho, me sentía tan apática, esto me ha dado las ganas de volver a comprometerme. Yo creo que todas estas pequeñas pinceladas hacen que las personas se comprometan, se responsabilicen. Y de hecho, hasta el nivel de absentismo o de presentismo disminuye. Ahora, es verdad que milagros no. Yo me acuerdo que un día íbamos a implementar un programa nuevo y le dije yo al consultor, oye, pero si yo tengo una persona que es apática, que todo lo ve negativo y que no colabora, ¿tú crees que con esto va a cambiar? Me dice, mira, si tienes un tonto, en KPI lo vas a tener, en CFR lo vas a tener en todos sitios, eso no. Y dije, bueno, es verdad. Entonces vamos a poner el foco en la gente que realmente quiere, porque a lo mejor tienes 3 elementos negativos y 150 positivos y estamos todo el día hablando de los 3 negativos. Entonces yo creo que todo este tipo es un cambio de cultura. Totalmente. No es una sola acción. Daniela. Pues mira, antes me inspiraste mucho con muchas de las cosas que dijiste, ¿no? Todos estamos inmersos en esta locura de vida, de ir y venir, de no llego al cole, de llego al cole, de tengo a mi madre con Alzheimer en no sé dónde ponerla, bueno, no sé qué hacer con mi situación familiar, pareja, muchísimas cosas que creo que ahora nos estamos dando mucha cuenta, ¿no? Sobre todo después de la pandemia, lo decías tú, de qué forma tan importante influyen. Nosotros en Caja 7, ¿qué hacemos? Pues mira, en las charlas de desarrollo que hacemos con las personas hay una parte que hace referencia a todas estas cuestiones. Preguntamos a las personas, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Somos una entidad canaria, social, una cooperativa de crédito que ayudamos a muchísimas personas aquí. Pero, ¿y qué pasa con nuestros trabajadores y trabajadoras? ¿No? Tienen que ser los primeros y las primeras en ser ayudadas a las personas que necesitan, ¿no? Entonces, mira, pues tenemos la suerte de poder tener una serie de ayudas a las discapacidades y otras necesidades para nuestro personal y familias. El grado de conocimiento que tenemos, es verdad que somos 400 trabajadores y trabajadoras, no sé qué tamaño de empresas no hay aquí, pero yo creo que se puede hacer siempre y cuando este grado de conocimiento pues, se haga desde los mandos intermedios, desde los líderes intermedios. Es verdad, me dirá Gonei, jolín, chica guapa, que es claro, tú tendrás dinerito y claro, y para comprarle una silla de ruedas, pero es que a lo mejor yo no. Pues mira, se hacen cosas como, oye, te ayudo a cambiar el baño de tu madre o tu padre, pero te escucho y a lo mejor estás sufriendo un estrés enorme porque dejas al niño a las 8:30, tienes que llegar a las 8 y no sé cuánto y no sé qué, y puedo flexibilizar de alguna medida tu horario de trabajo para que no te sea esto, para que ya cuando llegues no estés a ese nivel de estrés. Otras cosas pequeñitas y sencillas para lo cual no se necesita dinero, solamente creo que se necesita escuchar y flexibilizar, también tú lo decías mucho, personalizar, cosa que es muy difícil porque cada vez nuestro trabajo es más difícil gestionando personas. No es venga todos 400 y para todo el mundo igual, sino qué necesitas tú, qué necesitas tú, qué necesitas tú, y ir haciendo cosas en la medida en las que podamos.
Tiempo. Bueno, nosotros teníamos claro, y sí que es verdad que al final esto tiene que estar bueno, pues muy en el centro, ¿no? De que la sostenibilidad es algo que no, digamos, que lo tenemos que hacer y es algo que queremos hacerlo. Y que, bueno, pues como empresa queríamos ser algo más que una empresa lógicamente rentable, con un servicio excelente, un servicio innovador, pero sostenible. Entonces, bueno, pues marcamos una estrategia y si esto es importante para nosotros, vamos a parar, vamos a reflexionar y vamos a dedicar tiempo a pensar cómo podemos poner esto en marcha. Bueno, pues hacemos una reflexión, lanzamos 4 compromisos, nuestro compromiso con el medio ambiente, con la sociedad, con las personas y con el buen gobierno o excelencia empresarial. Para ello, bueno, pues tenemos un grupo de trabajo que se lidera pues, por la parte de cumplimiento, la parte de personas, está la dirección, pero queríamos algo más que esto, queríamos que también todo esto se sensibilizase a toda la plantilla y que fueran partícipes de ellos. Para eso, claro, tienes que hacer un grupo y tienes que quitarle al director o al responsable un tiempo para... Y hubo, lógicamente, conflicto, no voy a decir que no. Bueno, conflicto porque, claro, esto es importante, pero claro, los paquetes tienen que salir, pero lo otro... Entonces, claro, cuando sabemos que si esto lo hacemos, luego los paquetes van a salir más eficientes, luego el cliente va a estar más contento y al final trasladamos lo que comentabas antes, ¿no? De el valor real de lo que hacemos, las cuestiones de invertir ese tiempo, ¿qué impacto va a tener al final en esa cuenta? Pues bueno, es mucho más fácil ponerlo en marcha. A principio de desarrollar todo esto tenemos un comité de sostenibilidad, donde participamos bueno, pues, directivos y diferentes personas de diferentes puestos. Son personas comprometidas con esta cuestión y que aportan para ello y lanzamos retos. Tenemos ciertos objetivos y con esos objetivos, oye, pues queremos conseguir ser una empresa referente, queremos mejorar nuestro impacto en la huella de carbono, queremos que uno de nuestros ejes estratégicos es tener un entorno sano y feliz en la organización. ¿Y esto cómo lo vamos a conseguir? Pues a través de medidas de conciliación, escuchando a la gente, porque nosotros en el despacho yo puedo decir que ahora, oye, me gustaría formar en liderazgo y me gustaría que, pues no lo sé. Y aparte es muy diferente, pues eso, las necesidades que tiene cada persona y no podemos dar todo a todos. El teletrabajo, pues algunos sí, ahora los contenedores por ahora se descargan a las 6 de la mañana y necesitan gente. ¿Vale? ¿Qué puedo o qué necesidad tienen esas personas? Pues probablemente esas personas que están cogiendo pesos continuamente les preocupe más su espaldita, que lo otro también se pueden hacer cosas lógicamente y tenemos que intentar flexibilizar, ¿no? Pero vamos también a centrarnos en cada colectivo, en cada persona, qué necesitas y qué puedo hacer. Y bueno, pues a partir de ahí la verdad que bueno, los datos están ahí, ¿no? Y creo que el ambiente, la involucración, el compromiso y las cuestiones, al final, ¿no? De cuenta de explotación están saliendo mejor y el primer tema del tiempo fue decretazo, ¿eh? Se dedica 1, tal de cada unidad de negocio a sostenibilidad. ¿Estamos todos de acuerdo? O un día, ahora mismo ya, pues esto es flexible y es más, cada vez se une más cuando al final ves que estas cosas pues tienen su repercusión y es positiva, ¿no? Pues no sé si queréis añadir algo más o alguien quiere hacer una pregunta. Estamos fuera de tiempo, yo creo que nos van a matar. Así que bueno, en todo caso yo quiero daros las gracias en nombre de toda la organización y por la generosidad en tiempo durante todo este tiempo que hemos trabajado nos dice algo. Y le cedemos la palabra al presidente que cerrará la jornada. Bueno, vamos a clausurar esta jornada, que es una jornada de comienzo, ¿no? Yo creo que el gran resumen que nos han dejado aquí, tanto Alejandra con su primera intervención como las 3 personas que nos acompañan de manera didáctica y de manera profesional, es que el mundo ha cambiado. El mundo está cambiando, la sociedad ha cambiado, la economía ha cambiado, los hábitos de consumo han cambiado. Y a lo mejor las empresas nos está costando un poquitito más adaptarnos a lo que necesitamos y a lo que realmente nos está pidiendo el mercado. No es fácil porque nosotros no tenemos un déficit público o una deuda pública donde cargar todos estos costes y tenemos que hacerlo por la vía de la productividad, cosa que a veces las cargas regulatorias no nos permiten hacerlo con la dinamización que nos gustaría, ¿no? También por tirarles de las orejas a las 3 un poquitito, si las personas que contratamos no tienen capacidad de innovación, de cambio, pues cambien la forma de seleccionar a la gente, ¿no? porque a lo mejor habrá que buscar gente en este nuevo sistema social, en este nuevo sistema de resiliencia,
que realmente tengan una capacidad de cambio, una capacidad de salir de la zona de confort, que ustedes son las que realmente tienen que hacer ese gran esfuerzo. También es claro que la empresa tiene que dar unas directrices a las que ajustarse, no es una crítica, sino todo lo contrario, porque estamos hablando de un 2-3%, o sea que a veces incluso ni las personas más avesadas de selección de recursos humanos son capaces de interiorizar tanto psiquiátricamente, digamos, en el fondo de las personas, y que a veces después de la contratación nos encontramos algunas sorpresas. Pero bueno, yo lo que sí digo es una cosa, lo más que hemos repetido aquí es escuchar y dialogar. Eso es un buen principio. Les toca a ustedes. La empresa de Agoney, como parece que ahorita has tenido tu protagonismo, en la empresa de cada uno de nosotros, en la que tenemos pues muchos recursos humanos o pocos, pero los recursos humanos tienen que ser liderados. De ahí nosotros como empresarios tenemos que hacer un esfuerzo también en ponernos al día, que a veces nos cuesta, ¿no? Es decir, oye, si he ganado toda mi vida el mismo dinero, mucho dinero vendiendo zapatos, ¿por qué ahora tengo que vender comodidad, diseño, ecología y no sé qué? Como que no nos entra en la cabeza, pero tenemos que hacerlo por responsabilidad social, por responsabilidad de nuestra propia empresa, por el personal que tenemos a nuestro cargo y que tiene que pagar alquileres, hipotecas y colegios de los niños. Y bueno, yo creo que el fin de esta primera reunión que tendremos, yo creo que bastante sobre este tema y que iremos profundizando poco a poco, es que hay una señal de alarma encendida, que los empresarios somos los que más fácil innovamos y que los que más fácil lo hacemos. La administración pública generalmente tiene más problemas. Y bueno, aquí estamos para lo que haga falta, y si vemos que en algún momento somos un poquito sordos, pues griten un poquito más, ¿vale? Muchas gracias. Bueno.